Bueno, damos gracias a nuestro Padre. Estamos entonces en nuestro servicio de lectura número 110 del jueves 4 de julio de 2024. Vamos a proseguir en Éxodo capítulo 33, parte 3. Continuamos ahí en el versículo 11. El tema de todo el capítulo, o sea, la relevancia de la temática es la presencia de Dios. ¿Cierto? Es la presencia de Dios. Aquí la presencia de Dios. Entonces, comencemos con la ayuda de nuestro Padre. El versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Después vamos a ver lo que esto implica dentro de nuestra comunión con el Padre, nuestra comunión con Jesús y con el Espíritu Santo mediante las Sagradas Escrituras. Hay que mirar eso desde ese punto de vista, ¿sí? Porque dentro del contexto del capítulo, pues hay que explicarlo lo que eso implicaba para Moisés en su relación con Dios. Recordemos que para ese momento no se hablaba de comunión. Si bien en el Antiguo Testamento dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, ¿cierto? Aquellos que ciertamente tienen ese temor reverente de él. Comunión como tal se viene a establecer es a través de la obra de Jesús, siendo él el pilar trascendental de esa comunión que nosotros llegamos a tener con el Padre cuando recibimos a su Hijo y al Espíritu Santo y al Padre, es que establece esa comunión. Antes no. Sin embargo, para Moisés era bastante trascendental la presencia de Dios y cómo Dios también le hablaba. Entonces, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y recordemos que él salía del campamento e iba al tabernáculo que estaba. ¿Dónde estaba el tabernáculo? Dice que estaba fuera del campamento, estaba lejos del campamento, por aquello del pecado que el pueblo había cometido, que eso, algo que viene siendo, que se venía acumulando y acumulando y acumulando por el pueblo, ¿no? Los pecados del pueblo desde que están en Egipto, ¿listo? Ya ha llegado ahí al colmo con lo del becerro, con el becerro de oro. Entonces, a lo que hace referencia allí, cuando dice que una vez que Dios hablaba con él volvía al campamento, o sea, él volvía del tabernáculo, ¿listo? Habiendo visto el pueblo que la presencia de Dios descendía sobre el tabernáculo. Entonces, él volvía al campamento. Y aquí hay un detalle que es también muy trascendental, que es, pero el joven Josué, que para ese momento era joven, hijo de Nun, que de hecho, si uno tiene el tiempo en que Josué está allí, Josué toma el liderazgo del pueblo para introducirlo en la tierra prometida de 80 años de edad. O sea que y el pueblo pasó 40 años en el desierto. O sea que Josué pasó esos 40 años con ellos en el desierto. O sea que Josué tenía 40 años. Pero aquí le dicen el joven Josué, cuyo nombre significa Salvador. Recordemos que el nombre Jesús, que fue puesto por el ángel Gabriel, quien le dio la buena noticia a la Virgen María, estando ya desposada con José, le dice, ponle por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Pero esto estaba implicando que la palabra Josué o el nombre Josué significa Dios salva, o Jehová es nuestro Salvador, o el Salvador. ¿Listo? Y que no solamente estaba siendo ya una figura de Cristo para llevar al pueblo a la tierra prometida y darle el reposo al pueblo, sino que es esa figura de Cristo, Cristo ya ahora dándonos la salvación, la redención y el verdadero reposo. Y más adelante ya estaremos con el Padre
en ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Entonces, por eso Josué aquí es bastante trascendental, pero hay algo bastante curioso, es joven de 40 años, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, ¿cierto? Que aquí aparece también algo muy trascendental, que es que este varón, Josué, está siendo formado, está siendo capacitado por Dios mismo, para ser quien tomase luego el lugar de Moisés en calidad de servidor, porque esa es la manera en que nosotros, y él mismo Josué dijo más adelante, ya al final, cuando ya él reparte la tierra por distritos, él entendió que era servir a Dios. Y me gusta muchísimo esa parte porque él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y le dijo al pueblo que el pueblo decidiera a quién iba a servir, pero él y su casa habían determinado servir a Dios. Y fíjese usted una cosa, que él sirvió a Moisés 40 años en el desierto. Durante esos 40 años fue capacitado por Dios para luego servir a Dios y repartir la tierra por distritos al pueblo de Israel. Pero finalizada esa labor de servir a Moisés, de servir a Dios, de servir en favor del pueblo, él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él había llegado a entender, por así decirlo, el grado más alto de servicio. Es, es el servicio que desde nuestra misma casa, desde nuestro mismo hogar, hacemos para con Dios mediante la obediencia a Él. Él se refería, yo en mi casa serviremos a Jehová, o sea, yo en mi casa nos mantendremos firmes en obedecer a Dios, a su palabra. Recordemos que eso es lo que Dios le dice a él en el capítulo 1 del libro de Josué, ¿sí? Que no se aparte de la palabra, ni a diestra ni a siniestra. Solo así él podría tener ese valor, y que dijo que se esforzara y fuera valiente para poner por obra toda su palabra. Él entendió que eso era por así decirlo, su llamado más extraordinario, más glorioso, más grande, que inclusive haber servido a Moisés, haber servido al pueblo, su llamado más grande, su gloria más grande es que ahora, terminado su servicio, va a dedicar el resto de sus días juntamente con su familia, con toda su casa, a permanecer firmes en la palabra de Dios. Por eso es que eso de servir ciertamente tiene mucha trascendencia, y es mejor que se entienda, ahora que hay mucha gente que está siendo capacitada y llamada a la obra del ministerio, eh, está siendo capacitada también por los hombres y siendo puestas en la obra del ministerio, y uno se goza como ministro del Evangelio que otros también puedan desarrollar sus ministerios, puedan servir a Dios, puedan servir en favor de la obra, puedan servir en favor de la salvación de los hombres. Pero qué gozo más grande es que esas mismas personas entiendan que su más alto grado de servicio a Dios es cuando lo hacen para que su casa, los miembros de su hogar, se sujeten a la palabra de Dios, a la sabiduría de Dios en Cristo, a la guianza del Espíritu Santo, mediante la obediencia a la palabra de Dios. Ese es el más alto grado de entendimiento en cuanto a servicio se refiere, cosa que entendió Josué. Pero volviendo al versículo, ¿cierto? Entonces Moisés volvía al campamento, recordemos, ¿no? Él estaba en el tabernáculo, volvía al campamento, pero el joven Josué, que tiene 40 años, este joven, ¿cierto? Hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Nunca se apartaba del medio del tabernáculo. De hecho, él entendía que ahí estaba el epicentro de todo lo que era la obra de Dios. Él entendió la presencia de Dios también, que es muy trascendental para el desarrollo del propósito de Dios. Y eso Dios se lo dijo a él: como estuve con Moisés, estaré contigo, ¿cierto? Esfuérzate y sé valiente para poner por obra todo esto. Yo estuve con Moisés, estaré contigo.
¿sí? Porque era muy importante. Él aprendió también que la presencia de Dios es lo más trascendental para el desarrollo de una vida de amor y servicio para Dios. Y en el versículo 12 dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, dos puntos, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Él nos estaba refiriendo, porque como él ya le había dicho que él no iría con ellos, ¿se acuerdan? Ya les había anunciado eso, esa mala noticia que el pueblo recibe. Entonces él dice, bueno, pues tú me dices a mí, saca este pueblo. Está bien, pero tú no me has declarado a quién vas a enviar conmigo. Es como decirle, es que yo prefiero es que tú seas quien vaya conmigo, ¿sí? Él no estaba quizás pensando en Josué, ni siquiera en el ángel que dice Dios que le iría con ellos, porque ni siquiera le dice mi ángel, ¿no? Ni siquiera dice el ángel de Jehová o mi ángel irá contigo, sino el ángel, un ángel. Y entonces Moisés estaba pensando no tanto en quién Dios le enviara, sino como, pero venga, es mucho mejor que vaya usted, ¿cierto? Es mucho mejor que vaya usted con nosotros, porque Moisés estaba consciente también de esa misma presencia, de Dios en medio del pueblo, o sea, en el desarrollo del propósito del pueblo. Recuerden que Moisés, dice el Espíritu Santo, que fue fiel sobre la casa de Dios en cuanto a todo lo que Dios le mandó. Él fue fiel, pero él dependía mucho y se sostuvo, dice el Espíritu Santo, dice eso en Hebreos, dice, y se sostuvo como viendo al invisible, porque aunque este capítulo dice que Dios hablaba con él cara a cara y te ruego que me muestres tu gloria, y luego y Dios dijo, verás mi gloria, ¿cierto? Pero Moisés nunca vio a Dios, porque Dios mismo se lo explica allí que no ha habido hombre que lo haya visto y haya vivido. Pero él se sostuvo como viendo al invisible. Y él entendía la trascendencia, ni siquiera la importancia o lo vital, sino lo trascendental de la presencia de Dios. Que día alguien me llamó, yo estaba aquí en mi casa, me preguntaron que si con quién estaba, yo le dije, yo estoy con el Padre, estoy con el Verbo, con el Espíritu Santo y con el ángel que Dios me asignó para mi servicio y protección. Me dijeron, uy, usted está muy bien acompañado, sí. O sea, es que la presencia de Dios es para nosotros lo más trascendental. O sea, Dios puede enviarnos con un ángel. Nosotros tenemos un ángel con nosotros. Como dijo Jesús, sus ángeles ven el rostro de su Padre que está en los cielos. Los ángeles están puestos para servir a los que somos herederos de la salvación. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, pero es que nosotros necesitamos es la presencia de nuestro Padre, ¿cierto? Sí, necesitamos la presencia de nuestro Padre. Y eso es lo más trascendental para nosotros. Entonces, cuando Moisés le dice así, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Es como diciéndole, pues, es que Moisés, si uno lo toma en el sentido de la necesidad que tenía él, que él le apremiaba que Dios fuera con él está diciendo, sí, o sea, sí, tú me conoces por mi nombre y he hallado gracia en tus ojos, pero ¿qué? O sea, si me vas a dejar ir solo, no vas a ir conmigo, ¿cierto? Hablándolo así como personificando, haciendo esa dramatización de esto, ¿cierto? Que Moisés dijo, claro, ¿no? Que esto no palabras no los dijo Moisés, pero yo entiendo a Moisés su necesidad, ¿cierto? O sea, que cuando le dice estas palabras, sí, o sea, tú no me has declarado quién va a ir conmigo, tú me dices que tú me conoces, que yo he dado gracia, pero eso de qué me va a servir, digo yo ahora, si Dios no está conmigo,
Gracias a Dios, el Espíritu Santo nos dice que la presencia del Padre está con nosotros mediante la presencia de su Hijo en nosotros y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. De tal manera que Dios está con nosotros y en nosotros, llenándolo todo. Y podemos estar plenamente seguros de que Dios no nos dejará, no nos desamparará, y ciertamente es mucho más el que está con nosotros, el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es tan trascendental, mis amados hermanos, sobre todo en estos postreros tiempos, que entendamos a partir de esto que Moisés está diciendo en el versículo 12, que es mucho más importante por encima de cualquier cosa la presencia de Dios. Dice, entonces esta expresión de que y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como hablaba cualquiera a su compañero, nos recuerda lo dicho por el Señor cuando dijo, en Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y eso nos indica en cuanto a Moisés, que él había llegado a adquirir ya una relación mucho más íntima con Dios que el resto del pueblo. Otro que también estaba adquiriendo y conociendo la trascendencia de esa íntima comunión, que podemos hablarlo así porque así está planteada en el Antiguo Testamento. Su comunión íntima es con los que le temen, ¿cierto? Con ellos, con los que esperan en él, estaba Josué, cosa que lamentablemente Aarón, por lo que hemos visto, no entendió eso, ni sus hijos, salvo los otros, y que también entendió eso. Porque recordemos que los dos hijos de Aarón perecen por desobedientes. Pero Moisés está en un grado de, de intimidad con Dios, de lo cual también Josué está aprendiendo. Y es mucho mejor, dicho por Jesús mismo. Dice, ya no llamaré siervos, aunque Dios llamaba a mi siervo Moisés. Pero él era más que un siervo para Dios. Dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero dice, os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y luego el Señor Jesús dice, y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esa amistad pues está condicionada en cuanto a nosotros a la obediencia. Condicionada a la obediencia, a su palabra. Solo si hacemos lo que Él nos manda, seremos sus amigos. Dice luego en Lucas 24, 44, 49. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Para que podamos ver cómo se cumplió esto que dice él, ya, pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Así como Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla alguien a su amigo, a su compañero. Así también el Señor Jesucristo les había dicho a los apóstoles que Él los llamaba amigos, que Él les iba a declarar todas las cosas. Entonces acá en Lucas 24, posterior a su resurrección, dijo así, estas cosas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, ¿qué hace usted? En los profetas y en los salmos. Entonces dice él, para cumplir lo que les había dicho, de que no los llamaría siervos, sino que los llamaría amigos, vea lo que pasa. Él entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Esto está también aclarando el Espíritu Santo que no fue sino hasta ese momento que los discípulos entendieron y comprendieron todo lo que Jesús les había enseñado. Entendieron y comprendieron entonces solo hasta este momento todo lo que habían visto hacer a Jesús durante esos 3 años. Habían entendido hasta ese momento y habían comprendido solo hasta ese momento
los padecimientos, la muerte y la resurrección de Jesús conforme a las Escrituras. Porque también el Espíritu Santo dice claramente, esto no lo entendieron los apóstoles, sino hasta que Él resucitó de los muertos. Pero aquí el Señor está diciendo que él está cumpliendo esto, que Él, aunque durante su ministerio dice que a la gente le enseñaba por parábolas, o sea, comparaba el reino de los cielos, ¿cierto? Hay que comparar el reino de los cielos. También con alegorías, ¿cierto? Cuando decía, les dijo esta alegoría y ellos tampoco la entendían. Sin embargo, es aquí donde Él como tal les cumple esa palabra que les había dicho. Ellos son sus amigos. Ahora, ciertamente, como él mismo lo dijo, ellos habían recibido su palabra y habían creído que el Padre lo envió. Entonces, en esa obediencia a la fe de Jesús, Él les abre el entendimiento y comprenden las Escrituras. Y estos hermanos van a tener un desarrollo de la comunión con el Padre y con Jesús, guiados por el Espíritu Santo, con una determinación, con una firmeza de corazón en permanecer fiel al amor de Dios en Cristo Jesús. Cosa que es muy trascendental para nosotros hoy también. Solo si el Señor nos abre el entendimiento, miren, amados hermanos, quien abre el entendimiento para que comprendamos las Escrituras es el Señor Jesucristo. Un pastor no le abre el entendimiento a nadie. Un pastor no va a llevar a la gente a comprender las Escrituras. Yo tengo la responsabilidad como ministro del Evangelio de hacer estos servicios de lectura para motivarlos, incentivarlos, animarlos a que dediquemos nuestra vida en dependencia a la sabiduría de Dios. Pero será el Señor mismo quien les dirá que son sus amigos. Entonces Él les hablará cara a cara por medio de la palabra, guiados por el Espíritu Santo. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, ¿sí? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Recordemos la trascendencia del lugar que ellos iban a heredar, les iban a entregar como herencia dentro del contexto del capítulo 33 de que el ángel iría con ellos, Moisés iría con ellos y que ciertamente luego Josué les entregaría la tierra prometida, porque es que es desde ahí, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra que el evangelio será predicado. Es un lugar muy estratégico para la predicación del evangelio. Aunque ahora, ciertamente, por todo el mundo ha salido la voz de ellos, dice, en todas las naciones ha sido predicado el evangelio. Pero ese lugar sigue siendo epicentro del desarrollo de todos los planes y propósitos de Dios, desde Jerusalén. Jesús mismo dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Miren, amados hermanos, sabemos que Israel en este momento, como nación, como pueblo, como sociedad, y usted lo puede ver en las noticias, puede indagarlo, no está bien. Aún tienen velado su corazón a la sabiduría de Dios y están apartados de la sabiduría de Dios. Algunos sí tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, pero otros están en impiedad, están en pecados y en transgresión contra Dios. Pero Dios no se ha olvidado de ellos, les ha dejado un remanente. ¿Por qué razón? Porque es que Dios dará que de ahí, como pasó en el libro de los Hechos, desde Jerusalén se predicase el evangelio. Aunque luego Dios, por medio de su Hijo, levantase al apóstol Pablo para que Pablo, como vamos a ver más adelante, lo anunciara a los gentiles. Pero es desde allí. Y vosotros, dice, sois testigos de estas cosas. Recuerde que, fíjese que el desarrollo del propósito de Dios, así como lo entendió Moisés, era muy trascendental la presencia de Dios. Para nosotros es muy trascendental nuestra amistad con Jesús para desarrollar la obra del ministerio, estando sujetos a Él, en obediencia a Él.
en esa condición de una amistad condicionada, ¿no? A través de la obediencia, porque Él estará ciertamente a través del Espíritu Santo revelando y mostrando su palabra todo en todo momento. Porque dije, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. En Hechos 26, 15 al 18 dice, hablando del apóstol Pablo, de quien hemos referido, yo entonces, dijo el apóstol, yo entonces dije, dice el apóstol Pablo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero luego dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Ahora, en estos momentos, el Espíritu Santo, más bien el Padre, manifiesta su presencia por medio de su Hijo y su Hijo por medio del Espíritu Santo y su palabra y su sabiduría revelada por el Espíritu Santo. A nosotros que somos sus amigos. Porque bien dijo el apóstol Pedro, a Jesús amamos sin haberle visto. Hemos creído en él aunque ahora no lo veamos, pero nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Somos sus amigos, estamos en obediencia a él. Él nos conoce, nos llama por nombre. Somos sus amigos, pero él nos habla por el Espíritu Santo. Pero a los apóstoles, a ellos se les apareció durante 40 días. Al apóstol Pablo le dijo que me apareceré a ti. Y ciertamente así lo hizo. ¿Con qué propósito? Para darle el fundamento de la doctrina. Para eso se les apareció a los apóstoles del Cordero y al apóstol Pablo. Por eso es que ahora a nadie más se le va a aparecer Jesús durante 40 días y 40 noches y en las veces que dice que se le apareció a Pablo, porque ya el fundamento está puesto. Si alguien me llega a decir a mí que el Señor Jesús se le apareció y le dio palabra, mi amado hermano, lo pondré en duda completamente. Pero si me dice que el Señor Jesucristo se le manifestó y le habló por el Espíritu Santo conforme su palabra, entonces ahí sí yo le presto atención. Sin embargo, juzgaré lo que diga que Jesús por el Espíritu Santo le mostró a través de la palabra, porque todo lo que se diga en estos momentos por cualquiera persona que sea debe ser juzgado a la luz de las sanas palabras enseñadas por Jesús, porque ya nadie puede poner otro fundamento del que está puesto. Nosotros estamos establecidos, fundamentados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Porque muchos falsos maestros, muchos falsos profetas han dicho que fue que Jesús se les apareció y les reveló un evangelio nuevo, una nueva manera de predicar, una nueva enseñanza, y han fundamentado y han creado sus propias doctrinas. La iglesia a lo largo de la historia, cosa que sería bueno que usted indague, ha tenido que como dice Pablo, o como dijo Judas, combatir ardientemente, contender ardientemente por la fe que se nos ha sido manifestada. Porque han salido muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos falsos ministros, que en vez de sujetarse al Espíritu, ahora dicen que es que Jesús les habló y les mostró. Pero eso no es, eso, hermano, lo ha tenido la iglesia que hacerlo desde los tiempos mismos de los apóstoles. Dicho por el mismo apóstol Pablo cuando dijo que él tenía esa preocupación por la iglesia, porque después de su partida entrarían lobos rapaces que no perdonarían el rebaño, que introducirían herejías destructoras y con el propósito de apartar de la fe a los creyentes. Y eso, amados hermanos, desde entonces ha venido sucediendo. Pero usted debe saber que Dios ha mantenido la veracidad de su palabra
y ha levantado hombres y mujeres que han hecho, dice, defensa con mansedumbre de esta verdad. ¿Usted quiere ser columna y baluarte de la verdad? ¿Quiere usted ser de los que hagan una defensa con mansedumbre ante aquel que demande razón de la esperanza que le ha sido dada? En su amistad con Jesús, en su comunión con el Padre y con el Espíritu Santo y conforme a la palabra. ¿Quiere usted contender ardientemente por la fe, pelear la buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de la verdad? Tomando sus armas, las armas de su milicia, que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entender que esas fortalezas están en el corazón, en el pensar del hombre, han sido implantadas allí por Satanás, sabiendo de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Pero también sabemos que Cristo venció, exhibió públicamente esas potestades, triunfó sobre ellas en la cruz, de manera que, como dice el Espíritu Santo, nosotros también hemos vencido por la fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo y a las potestades y a esos demonios y a Satanás. Nosotros lo hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que tenemos por parte de los profetas y de los apóstoles del Cordero y del Señor Jesucristo mismo, ahora revelada por el Espíritu Santo a nosotros. Estamos dispuestos a sujetarnos única y exclusivamente a la revelación que el Espíritu Santo ahora nos ha dado en las Escrituras, porque será la única manera de hacer esto, de poder permanecer firmes en nuestra comunión, amistad con Jesús, con el Padre, siendo guiados por el Espíritu Santo en el desarrollo de la obra de Dios. Será lo único, como dijo Jesús, el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Jesús le dice a Pablo que él lo librará de su pueblo y de los gentiles a quienes ahora lo envían, para que dice, abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Porque ahora hay gente que no quieren que uno hable de Satanás. Un hombre me dijo un día que él no quería seguir oyendo mis enseñanzas porque yo hablaba mucho de Satanás. En la mayoría de las enseñanzas mencionaba a Satanás, pero si usted lee la Biblia, en la Biblia está mencionado. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Dice, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora en Juan 16, 13 al 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, por eso es que ahora, amados hermanos, entendiendo la trascendental del capítulo 33, frente a lo que está aconteciendo de acuerdo al capítulo en el tabernáculo, cada vez que Moisés entra, Dios le habla cara a cara como habla su compañero, alguien a su compañero, cara a cara le habla, y él sale de allí y va al pueblo, y es una amistad que ahora entendemos que tenemos nosotros también con Jesús, en la cual Él nos está revelando, pero ya tenemos entonces claridad de que no será para colocar otro fundamento, cosa que sí sucedió con los discípulos. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y esto, amados hermanos, para el contexto específicamente de los apóstoles a quienes el Señor les dijo esta palabra, era para darles el fundamento de todo lo que sería la doctrina de la iglesia. Ahora entendemos, según la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, que la revelación que el Espíritu Santo nos da de ese fundamento
es para que nosotros podamos saber todo lo que Dios nos ha concedido, no para poner otro fundamento nuevo, porque el que ya está es el que hemos de sujetarnos, sino es para que nosotros disfrutemos y gocemos de todas las bendiciones espirituales, de todo lo que Dios nos ha concedido, que podamos entender y comprender la manera correcta en que hemos de agradar a Dios. A los apóstoles les dijo eso: cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Luego dice, como pasó, como sucedió con los apóstoles, a quienes el Espíritu Santo les reveló la escatología, o sea, los eventos que tendrán lugar, eh, tanto el arrebatamiento de la iglesia, el periodo de tribulación, gran tribulación, la segunda venida, el milenio, el juicio del gran trono blanco, la resurrección de los muertos, el cielo nuevo, la tierra nueva, como usted lo puede evidenciar en los evangelios y en las cartas de los apóstoles. A ellos, ahí se cumplió esto, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, a nosotros en particular, el Espíritu Santo lo que nos hace es que nos da entendimiento para que nos ubiquemos, para que entendamos en los tiempos, las señales de los tiempos, y entendamos en qué momento estamos frente a lo que ya Jesús dijo que habría de venir. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces Él tomaba de Jesús toda la sabiduría que el Padre depositó en Cristo, porque en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento, y se los revelaba por el Espíritu Santo a los apóstoles para establecer la doctrina. Pero ahora ciertamente eso el Espíritu Santo nos lo hace saber en el sentido de revelarnos la necesidad que tenemos también de sujetarnos a esa doctrina. O sea, como les escribí ayer en el estado de WhatsApp, necesitamos ser determinantes, teológicamente determinantes, o sea, sujetarnos en obediencia a Cristo. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En Juan 15, 26 al 27 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. ¿Sí ve? Porque bien dijo él, y esto se aplica para ellos en su momento y para nosotros, él era quien hablaba en la boca de ellos. No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre es el que habla en vosotros. En esa hora en que hemos de dar testimonio de Cristo, el Espíritu Santo nos dará que hablar. Por eso el apóstol Pablo, entendiendo eso, pedía que el Señor le diese palabra, y pedía a la iglesia, oren por mí para que el Señor me dé palabra, para que hable de él como debo. Dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ellos daban testimonio de dos maneras. Uno, en la fundamentación de la doctrina, y dos, en la predicación del evangelio y el discipulado. Nosotros ahora lo hacemos en la predicación y en el discipulado, no en el establecimiento o revelación de una nueva doctrina, sino sujetos a la doctrina de Cristo, al testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo por boca de los profetas y apóstoles. Ahora nosotros lo que hacemos es predicar eso mismo y discipular de acuerdo a eso mismo. Entonces, yo creo que hasta aquí vamos a dejar por hoy. Y mañana continuamos entonces con el pasaje, para terminar y finalizando el Éxodo 33. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, concédenos poder entender lo trascendental de tu gloria, de la presencia tuya para el desarrollo de la obra del ministerio. Necesitamos tener la necesidad
en nuestro corazón, estar plenamente conscientes de que la única manera de poder llevar fruto para la gloria de tu nombre es si tu presencia, la presencia de tu Hijo, la presencia del Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Concede a tus siervos, a tus siervas, a tus hijos y a tus hijas en todo lugar del mundo donde se predica este evangelio, tener esa misma necesidad que estaba en Moisés y de la cual también habló Jesús, para que hagamos siempre lo que a ti te agrada y procedamos en servirte en favor del pueblo, en favor del pueblo Israel, en favor del pueblo gentil, en favor de la iglesia, conforme a tu sabiduría, conforme a tus caminos, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Para que nada hagamos pues, de nuestra propia cuenta, para que nada hablemos de nuestra propia cuenta, para que nuestra vida de comunión contigo esté fundamentada en las sanas palabras enseñadas por Jesús y estas a su vez reveladas por el Espíritu Santo, de manera que podamos hacer siempre lo que a ti te agrada. Y que de esa manera también podamos desarrollar la obra del ministerio, no como a nosotros nos parezca, sino como tú ya has mandado que se haga, para que así, Señor, también nos sostengamos, como Moisés lo hizo, dice que se sostuvo y fue fiel en la labor que tú le encomendaste y se sostuvo como viendo al invisible. Nosotros amamos a tu Hijo Jesús, a quien amamos sin haberle visto y en quien creyendo, aunque ahora no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso, sirviéndole y trabajando para Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, entendiendo que nuestro servicio para contigo tiene que tener lugar primeramente desde nuestro corazón y luego desde el núcleo familiar, desde nuestra casa y luego así hacia afuera. En el nombre de Jesús. Para que en todo tú seas glorificado, Padre. En todo tú tengas la preeminencia, en el nombre de Jesús. Sea tu gloriosa presencia el disfrute y el gozo de tus hijos. Que sea eso, Señor, lo que más nos llene de gozo. Que tengamos esa confianza y esa seguridad que tuvo Jesús. De poder expresar que tú estás con nosotros y que no nos has dejado solo, porque nosotros hacemos siempre lo que a ti te agrada y tú haces en nosotros lo que es agradable delante de ti, perfeccionando esa obra que has comenzado, perfeccionándola hasta el fin. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. 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 Amén.